Hola, espero que andes bien. Bueno, ¿qué vamos a seguir? Vamos a seguir trabajando con electroneumática, ¿sí? Para lo cual yo voy a agregar un problema. Acá hice un diagrama espacio-fase. La idea es un poquito ver un concepto nuevo que es el agregar un temporizador, ¿sí? Nosotros venimos hasta ahora viendo cómo actuábamos sobre las electroválvulas, qué pasaba cuando una electroválvula tenía una bobina con solenoide y una con retorno a muelle, ¿sí? Que solamente energizábamos un solo lado, ¿sí? O cuando teníamos una doble válvula que teníamos que alimentar una y desalimentar para que cambie de estado de cilindro. Entonces en esta práctica que vamos a hacer del diagrama espacio-fase, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a colocar tres cilindros, en el cual el primer cilindro es simple efecto y los otros dos son doble efectos. Vamos a tener una válvula, ¿sí? Con retorno a muelle, dos retornos a muelle y una con solenoide. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, cuando en el diagrama espacio-fase presione el pulsador marcha, va a arrancar el cilindro 2, va a avanzar este. Cuando llegue al final, va a tocar el sensor, ¿sí? 2V2, vamos para este lado. Entonces, presiono marcha, avanza, toco 2V2. ¿Qué hace? Automáticamente avanza el cilindro 3. Cuando este llega al final, acciona 3V2 y hace dos cosas. Primero, desenergiza este cilindro. O sea, uno va a notar que esto hace avanza, avanza, retrocede y avanza este cilindro. Acá en este punto, y lo vemos. Va a quedar 5 segundos así y luego caen estos dos. ¿Sí? Entonces repetimos. Presionamos marcha, fíjense que en el diagrama espacio-fase avanza el cilindro 2, llega al final. Cuando llega al final, hay un sensor magnético, que es este que está acá, se cierra, energiza, ¿qué hace? Hace avanzar este cilindro, llega al final, cierra este circuito y lo primero que va a hacer es dos cosas principalmente. Una es desenergizar este cilindro que estaba así y va a avanzar este cilindro y arranca un temporizador de 5 segundos y van a caer. ¿Qué vamos a incorporar a esto? El temporizador como nuevo y a su vez vamos a usar la herramienta, ¿sí? El simulador. ¿Para qué? Para poder ver cómo hacer un diagrama espacio-fase, cómo, bueno, obviamente la parte eléctrica como siempre, y cómo incorporamos un listado de materiales, ¿sí? Siempre cuando uno hace un automatismo necesita a veces incorporar no solamente el circuito neumático, el circuito eléctrico, sino también agregar un listado de materiales, ¿sí? y el diagrama espacio-fase, ¿sí? Entonces la idea es un poquito comenzar a incorporar todo en nuestro plano, ¿sí? Cómo modificamos el tamaño de hoja, también vamos a ver, y la aparición, la utilización de estos relés temporizados. Así que bueno, vamos al diseño. Bueno, como vimos en el pizarrón, yo ya hice el circuito neumático para adelantar el trabajo y tenemos un cilindro simple efecto y dos doble efecto. Las válvulas son digamos, una válvula con retorno a muelle. Esta también es con retorno a muelle. Esta es con digamos, la energización de 3M1 y 3M2. Tanto la ida como la vuelta hay que energizar la electroválvula. Con respecto, una vez que montamos este circuito, siempre recuerden, fíjense la nomenclatura que yo utilizo. Hay válvulas como por ejemplo, este es un regulador de presión 1Z1. No me permiten ponerle marcas porque solamente se pueden poner marca aquellos que tenga, como es el caso de una electroválvula, un solenoide, que tenga accionamiento eléctrico. En el caso de que tenga accionamiento eléctrico, estoy obligado a, con la herramienta texto, incorporarle el nombre de la válvula o de lo que sea, ¿sí? Dentro de las herramientas que tenemos en otros tenemos varias cosas. Una es, que me gustaría que veamos, es el diagrama de funciones y la lista de piezas, ¿sí? Con respecto al diagrama de funciones, ¿qué es esto? Bueno, es el diagrama espacio-fase, ¿sí? Si yo tengo que construir el esquema que tenemos que resolver o hacer, como lo vimos en el pizarrón, lo que vamos a hacer es un doble clic y voy a tener que dibujar el diagrama espacio-fase con esta herramienta, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es comenzar a agregarle
cosas. Primero es, acá hay una sola línea, esto va a depender mucho de cada uno, de cómo le gusta hacer. A mí me gusta agregarle, como van a ser 3 cilindros, agregarle estos 3. Lo que voy a hacer es colocar en cada uno de estos lugares, principalmente acá, voy a poner el primer cilindro que es 1A1. Esto lo vamos a borrar y esto lo vamos a borrar. Dejamos centrado, ¿sí? Aceptar y queda el cilindro este, ¿sí? Vamos acá, vamos a poner a la altura de acá, vamos a poner 2A1. Vamos a borrar las letras, como para que las letras me sirven como referencia. El segundo cilindro, y acá vamos a poner el tercer cilindro, que es el 3A1, ¿sí? Recuerden, esto permite ingresar en el plano un diagrama espacio-fase, ¿sí? ¿Qué más vamos a incorporar? Bueno, vamos a colocar, como vimos en el pizarrón, el primero vamos a colocar un botón. Esto que está acá son insertar elementos de señales, ¿sí? Como son un pulsador, por ejemplo. Este simboliza un pulsador de marcha. Hacemos clic y corremos acá y vamos a poner el nombre, por ejemplo, no sé, Power, por ejemplo, para identificarlo como que es el de encendido. Power. Y vamos a avanzar. El primer cilindro que avanza es el cilindro 2A1, o sea que va a actuar sobre este cilindro. Entonces, a modo indicativo, lo que voy a hacer es dibujar una línea. Me voy ahí, hago un clic, lo llevo hasta un punto y de ahí me voy, hago clic y entonces indico el punto escape donde va a salir el cilindro. Luego que hago, comienzo con esta herramienta, dibujo el diagrama, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que cuando haga un clic va a arrancar el cilindro. Fíjense que hago un clic en ese punto, me voy al punto superior, ¿sí? Que podría hacerlo acá también, pero bueno, decido hacerlo en este punto, y ahí ya tengo el primer, digamos, el primer accionamiento. Vamos a hacerle escape y vamos al segundo. El segundo es cuando este llega a este punto, dijimos que acá arrancaba y iba hasta este punto. ¿Está? Vamos a darle escape. Y ahora cuando este llega a este punto, ¿qué es lo que sucede? Pasan dos cosas. Este asciende y este que está acá viene acá y teóricamente desciende. Bien, entonces de acá vamos a ir, decimos que esto por 5 minutos va a funcionar 5 minutos. Entonces lo que voy a hacer es agregarle un temporizador, para lo cual la forma de indicar que uso yo es agregarle, elijo el botón, pero me voy acá, hago un doble clic y acá tengo un montón de herramientas como son llaves selectoras, indicadores, pulsadores de parada, de marcha, indicador luminoso. Este normalmente simboliza el temporizador, ¿tá? Entonces vamos a poner acá, dijimos que esto andaba 5 segundos. Sí, siempre la representación, el diagrama espacio-fase sirve para la persona, para el técnico, para saber cómo va a ser el funcionamiento, ¿no? 5 segundos, aceptar, y ya tengo este momento, ¿sí? Vamos a correr un poquito más ahí, vamos a correr un poquito, también vamos a correr ahí. La idea es que uno construya todo el diagrama espacio-fase, ¿sí? Entonces vamos a suponer que acá pasaran 5 segundos, y al cabo de 5 segundos dijimos que caía y se detenía. Bueno, ¿qué hacía? Exactamente lo mismo, ¿sí? Iba a funcionar y a los 5 segundos ahí cae igual que el de arriba, ¿no? Es un punto ahí. Bien. Ya tengo dibujado el diagrama espacio-fase y ¿qué me faltaría incorporar? ¿Quiénes van a actuar? ¿Quiénes van a accionar? Entonces, el primero que vamos a ir a este punto y yo digo que en este punto, normalmente cuando llega acá arriba, sí, vamos a hacer ahí y ahí, escape, y ahí ya tengo un indicador que me dice que en este punto, ahí tenemos va a accionar el sensor este, ¿cómo se llama el sensor? Le vamos a agregar un texto, agregamos el texto, el sensor este lo vamos a llamar, vamos a correr un poquito,
texto, hacemos un doble clic, seleccionamos, con la tecla suprimir sacamos, porque lo llevamos al punto que nosotros queremos, y hacemos un doble clic y vamos a poner el texto 2B2, porque era el accionamiento magnético 2B2 que va a actuar. ¿Cómo estaba en el pizarrón? Simplemente 2B2, el sensor, o sea, al final de carrera, digamos, el final de carrera. Si yo veo que no quiero sacar el marco, hago un clic acá y le saco el marco y queda sin marco, ¿está? Entonces yo digo que 2B2, cuando llegue acá, va a hacer actuar a este. Bien, ¿qué más tengo? Bueno, también digo que vamos a colocar, este sensor, que es el 3B2, va a hacer dos cosas. Por un lado, va a ser el arranque digamos, de este cilindro, y a su vez va a ser otra cosa, que es la desenergización de este punto. ¿Está? Escape. Y ahí tenemos. Entonces ahora vamos a colocar, vamos a poner ahí, hacemos un doble clic y le ponemos 3B2, ¿no? 3B2. Bien. Simplemente vamos a sacar el marco, aceptar. Bueno, y ahí tenemos la representación en el diagrama espacio-fase. Y bueno, uno podría agregar todo lo que uno quisiera, podría sacar líneas, agregar líneas, bueno, todas las herramientas. Una vez que uno termina, lo que hace es aceptar, ¿sí? Y lo que va a hacer es colocarlo en el plano, por ejemplo. Si uno lo que hace es colocarlo en el plano, ahí, aceptar. Lo arrastra y lo lleva. Bien. Una cosa importante que a veces nos va a pasar es que sale fuera del plano, sale la hoja. Así que si uno quisiera agrandar la hoja, uno va a archivo y tamaño del dibujo. Ahí, por ejemplo, está en A3. Si está en A4, por ejemplo, que es típico, seguramente, y yo lo coloco, puede quedar, bueno, en este caso quedó bien, pero si me queda afuera puedo cambiarle el formato. Bien, ya tengo el diagrama espacio-fase agregado a mi circuito. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, la parte eléctrica. Vamos a ver cómo empezamos con la parte eléctrica. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir, vamos a la parte de componentes eléctricos. Recuerden que los neumáticos ya los dejé porque ya lo expliqué cómo hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar un interruptor o un pulsador que está acá. Entonces, voy a ir y primero, obviamente, la alimentación, ¿no? Entonces, vamos a alimentación de tensión. Tenemos las dos tensiones que colocar. Vamos a arrastrar. Vamos a poner el 0 y el 24. Entonces, esto es importante. Vamos a ponerlo un poco más ahí para que nos quede y sepamos bien que queda la parte eléctrica ahí. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar un pulsador. Acá lo que yo digo en el circuito es que lo primero que acciona, yo arranco en el tiempo 0 acá, ¿sí? Bueno, arranca, ¿qué cosa? Energizando 2 a 1. ¿Cómo hago que 2 a 1 avance? Para que avance 2 a 1 yo voy a tener que energizar 2M1. Bien, entonces lo que voy a hacer es colocar un pulsador, un interruptor. Si dentro de los interruptores tenemos interruptores manuales o comunes, que son los auxiliares. Dentro de los interruptores tenemos pulsador obturador o el normal cerrado. Bueno, acá no me pide que ponga no ponga un pulsador de parada, así que directamente voy a colocar un pulsador de marcha. Bien. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Colocar un relé. Entonces, dentro del relé, ¿por qué? Porque todo accionamiento, ustedes recuerden siempre que todo accionamiento de un solenoide, lo adecuado es utilizar un relé. Lo mismo que cuando ustedes utilizan un sensor, en este caso vamos a usar estos dos sensores. Fíjense, 2B2 y 3B2. O sea, este y este vamos a tener que alimentar un relé porque no tienen auxiliares. Entonces lo que vamos a hacer, fíjense cómo voy. Lo primero que hago es, voy acá, energizo. Ustedes me dirán, bueno, pero esto en algún momento va a parar. Sí, bueno, en algún momento va a parar. Después, la forma de que yo lo voy pensando es así, ¿sí? O sea, uno tiene que tener la idea. Cuando uno se pone ya canchero, ya lo arma solito, ¿sí? Entonces, lo primero vamos a poner el nombre, le vamos a poner K1, que es el primer relé. ¿Qué va a hacer esto? Necesito un pulsador, necesito retenerlo, porque si no el pulsador no tiene
retención, sino tendría que ser un interruptor. Dentro de los interruptores comunes tenemos el obturador que va a ir en paralelo a este. Bueno, entonces vamos a ponerlo acá. Y obviamente para que esto funcione tengo que ponerle nombre. Si este es retengo con este mismo, K1. Recuerden que si tuviera que poner un pulsador de parada simplemente tengo que intercalar un normal cerrado acá en serie y listo. Aceptar y ya tengo la retención hecha. Luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo lo que tengo que accionar es 2M1. ¿Por qué tengo que accionar 2M1? Porque yo necesito que ahora avance este cilindro. Y para que esto avance, yo voy a tener que energizar 2M1. ¿Otra cosa tengo que hacer de desenergizar? No. En este caso que tengo un muelle, no hace falta desenergizar este lado, como va a pasar acá. Simplemente con energizar 2M1 y listo. ¿Quién lo va a energizar? Y KM1. Entonces voy a poner un normal abierto de KM1, de K1. Estos relés en la práctica yo les cuento que si uno trabaja en un tablero, por ejemplo, como es el de micro, los relés normalmente tienen solamente 4 auxiliares, 2 abiertos y 2 cerrados. Si yo tuviese que utilizar para el tablero más auxiliares, yo normalmente lo que hago a fines prácticos es colocar en paralelo dos relés. O sea, en la práctica cuando yo necesito darle más auxiliares, uno puede comprar con más auxiliares, pero si uno no tiene la posibilidad de comprar con más auxiliares porque está haciendo una práctica y tiene solamente 4 auxiliares, lo que hago es poner 2 relés en paralelo y le adoso más auxiliares con esa manera. Entonces, bueno, vamos a energizar acá la bobina, el 2M1, para lo cual yo voy a ir a relé y dentro del relé tengo relés comunes, hay temporizadores a la conexión y a desconexión, contadores y acá hay un selenoide. Este selenoide que está acá es este que está acá. ¿Ven que el símbolo es igualito? Bueno, parecido. Entonces voy a ir ahí, me voy a ir acá, vamos a arrastrar ahí, que conecte. Ustedes me dirán, ¿y ya está? No, hay que ponerle nombre. Recuerden que si en todo este simulador, si yo no coloco nombre, no lo va a poder identificar. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que este es 2M1. Bien. Entonces aprieto 2M1. Aceptar. Y ya está. Cuando yo presione el pulsador de marcha, voy a energizar K1. K1 va a retener acá, se va a cerrar y automáticamente este cilindro va a ir al final. Cuando llegue al final, fíjense quién acciona acá, quién trabaja acá. 2B2, que es el sensor que está acá arriba, el sensor magnético. Entonces lo que voy a hacer, cada vez que tengo un sensor magnético, simplemente tengo que buscar los sensores. Acá fíjense que dentro de los sensores, acá hay sensores específicos de medición, ¿sí? Y acá hay unos que dicen interruptores de alimentación. Dentro de interruptores tenemos, bueno, capacitivo, inductivo, esto ya lo vimos. Vamos a agarrar los magnéticos, que son estos que están acá. Estos van alimentados. Vamos a ir acá. Ahí. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, dijimos que este es 2B2, ¿no? 2B2. Aceptar y automáticamente es este que está acá. 2B2. Bien. ¿Qué voy a alimentar? Un relé. Siempre que tengo un sensor, alimento un relé. Para los tableros didácticos, a ver, estos son de 3 cables. Si fueran de 2 cables, simplemente el relé va en serie, va acá, en este punto. O sea, si no tuviese este cable de tercer cable, ¿sí? El relé iría ahí iría, ¿sí? O sea, si no tuviese el cable. Pero bueno, como este tiene 3, simplemente uno va a ir acá y el otro va a venir. Vamos a ponerlo todo alineado para que quede medianamente prolijo. Y le vamos a poner el nombre K2. Ahora aceptar. Bien. ¿Qué va a hacer K2? Bueno, yo me fijo, fíjense. ¿Qué le estoy diciendo? Que K2 va a ser el encargado de qué cosa? De energizar al cilindro 3A1, que es este que está acá. ¿Cómo energizo esto? Tengo que energizar a 3M1, pero en este caso voy a tener que también desenergizar 3M2, ¿correcto? Tengo que energizar este y desenergizar aquel. Bien, perfecto. Entonces ahí voy a utilizar un doble auxiliar, un abierto y un cerrado. Entonces vamos a interruptores comunes. Dentro de interruptores comunes voy a usar un normal abierto y un normal cerrado.
Entonces vamos a poner ahí. Y vamos a poner acá. Bien. O sea que esto van a ser K2, ¿no? K2 y K2. Entonces, siempre que tengan la combinación doble, recuerden, siempre que tengan un selenoide, o sea, digamos que tengan con doble selenoide, están obligados a utilizar esta combinación doble. Cuando es un solo como esto, va uno solo. Entonces, bueno, vamos a poner los dos selenoides, los dos relés. Vamos a poner, uno va a ir acá y el otro va a venir acá. Bien, entonces vamos a ir ahí, vamos a venir a este y este va a venir acá y este va a venir acá. Este es 3M1, 3M1, 3M1 y este es 3M2. Fíjense que lo estoy desenergizando acá. 3M2. Si yo no lo llegara a desenergizar, queda quieto, no avanza. Bueno, entonces ahora esto es K2, está bien, perfecto. Vamos a ir acá, fíjense que yo siempre arranco del último para que quede más prolijo. Y este va a venir acá. Ahí está, bien, perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora cuando yo ya logré teóricamente que este cilindro avanzara a llegar a este punto. Y ahí va a actuar, ¿qué cosa? 3B2. Acá va el otro sensor. Fíjense que en este punto, acá que la flecha no llegó hasta acá, pero acciona 3B2. Entonces 3B2, vamos a poner otro sensor. Usamos 2 para este experimento, para esta práctica. Vamos a poner el otro que está acá. Y este va a ser el encargado. Vamos a poner ahí. Vamos a poner ahí. Y este va a ser, dijimos que era 3B2, ¿no? 3B2. 3B2. Perfecto. Bien. ¿Qué va a hacer 3B2? 3B2 va a energizar a otro relé auxiliar. Siempre va un relé auxiliar. ¿Cómo se va a llamar este relé? Bueno, vamos a ponerle K3, que todavía no lo utilizamos. Fíjense que a cada sensor yo le puse un relé. Bien. ¿Qué sigue acá? Fíjense que en el procedimiento ya se acciona este 3B2 y va a hacer dos cosas. Por un lado, me va a desenergizar el primer cilindro, o sea, el cilindro 2, este. Y por otro lado, me va a energizar el cilindro este que avanza, que es el cilindro número... bien, el primer cilindro avanza. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué va a pasar? Si yo desenergizo, para yo desenergizar este cilindro, para yo hacerlo cortar, yo tendría que desenergizar acá. Si yo desenergizo acá, se me va a caer todo. Entonces yo lo que necesito es mantener la retención de este cilindro. ¿Y quién era el encargado de este cilindro de mantenerlo? Fíjense que está acá. ¿Lo ven ahí? 2B2. Por lo tanto, fíjense, vamos a hacer que K3 se encargue de apagar el primer cilindro para que ustedes lo vean y se den cuenta. Vamos a cerrar. Vamos a interruptores, vamos a poner interruptores comunes. Acá, siempre que yo quiera apagar, va un normal cerrado. Entonces, me paro acá. Fíjense, suprimir y saqué la línea. Ponemos ahí. Se va a encargar de... Bien. K3 se va a encargar de parar. ¿Por qué K3 para todo? Porque en realidad se llama 3B2, ahora se llama K3. Para acordarme de eso, acuérdense. Ahora 3B2 se llama K3. ¿Qué va a hacer? En primera instancia, desenergizar, ¿qué cosa? Este cilindro. Y acá lo estoy desenergizando. Entonces vamos a poner K3. K3. ¿Pero qué problema vamos a tener? Bueno, presten atención un poquito, ¿sí? Si yo... Vamos a poner play para que ustedes vean. Si yo presiono acá, ¿ven que caen los dos? Yo necesito que avance y que este quede en la posición. Pero ¿quién se encarga de que este se energice? 3M1. ¿Y quién lo maneja 3M1? Vamos a parar acá. Vamos a ver quién lo maneja 3M1. 3M1 lo maneja K2. ¿Y K2 quién lo retiene? Esto. Y es lógico, si yo estoy retrocediendo el cilindro 2, esto se va a desplazar el cilindro y va a dejar de estar tocando. Por lo tanto, acá tengo que hacer una retención del sensor. Se retienen los sensores.
¿Quién retiene el sensor? Bueno, ¿quién va a ser el encargado de retener el sensor? Dos posibilidades. Una sería retener con el mismo K2, ¿sí? Y la otra con K3. Bueno, yo vamos a suponer con K2, a ver cómo funciona con K2. Siempre las retenciones se hacen con el mismo, ¿no? K2. Aceptar. Vamos ahí. Y ahora vamos a probarlo para que lo vean. Bien. Entonces ahora vamos a probar para que ustedes vean cómo... Play. Vamos a play. Miren. ¿Ven que quedó? ¿Por qué quedó? Y porque simplemente, por más que haya retrocedido y se haya desenergizado el sensor este, como está retenido acá, sigue funcionando. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué necesito? Presten atención. Yo necesito que a su vez haga otra cosa. Que arranque este cilindro. ¿Sí? Que arranque este cilindro. Y que arranque un temporizador. Entonces, para que arranque este cilindro, que es el 1, yo voy a tener que energizar 1M1. Bien, entonces quiere decir que K3 va a ser el encargado de energizar. Vamos a poner acá un auxiliar. Y vamos a poner el relé. Perdón, el selenoide. No, este no. Este vamos a utilizar. Sí, este vamos a utilizar. Este es 1M1, ¿no? 1M1. 1M1. Ponemos ahí. Ponemos acá. Y ponemos acá. Bueno, y este le vamos a poner K3. ¿Qué más dice? Dice que van a estar un total de 5 segundos. Por lo tanto, yo tengo que poner un relé. ¿Qué tipo? Relé temporizado. Bueno, yo voy a optar. En esto no hay nada escrito. Sí, algunos podrían decir también podría usar un sensor final. Podría usar el sensor de si quisiera poner un sensor. Pero bueno, como no tengo sensores, yo decido colocar un temporizador que cuando se energice este sensor, este K3, esté en 5 segundos funcionando, o sea, sin caer. ¿Y cómo logro que estos caigan estos dos? Y simplemente tengo que eliminar esta retención que está acá. Esto lo tengo que eliminar. Entonces lo que voy a hacer es suprimir y ahí voy a poner un normal cerrado de este temporizador. Vamos a llamarlo, para identificarlo como KT1, para acordarme que es un temporizado. Y le vamos a poner un normal cerrado de acá, de KT1. Bien. Y ahí hacemos tic. Ponemos acá y KT1. KT1. ¿Para qué? Para que cuando yo energice K3, ¿K3 qué va a hacer? O sea, cuando el sensor, yo llegué y toqué 3V2, fíjense qué es lo que hizo 3V2. Por un lado, con su auxiliar, con su relé auxiliar, que es el K3 que está acá, desenergizo el cilindro número 2. Cae, pero sigue retenido por acá. A su vez, ¿qué más hace? Cierra acá y arranca 1M1 que hace avanzar el primer cilindro. También arranca el temporizador. Al cabo de 5 segundos, ¿qué va a hacer? Va a desenergizar acá, saca la retención esta de este sensor, cae todo y vuelve todo hacia atrás. Bueno, vamos a probarlo a ver si funciona. Esto, yo siempre digo que en el armar el circuito es muy personal. Alguien lo puede hacer de otra manera y funciona exactamente igual o inclusive ahorrar algunos elementos. Entonces presionamos, avanzan y fíjense que quedaron estos dos hacia adelante y a los 5 segundos tienen que caer estos dos. Ahí cayeron. Vamos de vuelta. Avanza este cayó, esperan 5 segundos y retrocede. Bueno, esta es la práctica que vimos, ¿sí? Y un datito más, hoy aprendimos, más allá de algunas cosas que ya habíamos trabajado, cómo agregar un diagrama espacio-fase y a veces también lo que tenemos que agregar es un listado de elementos. Muchas veces nos piden que hagamos un listado de componentes. Uno podría ir anotando uno por uno y decir, uy, tengo que poner tal cosa, pero una forma fácil es, el programa permite, va a otros y acá tiene un listado de piezas. ¿Ven que dice listado de piezas? Bueno, este listado de piezas ustedes lo arrastran ahí, lo tiran ahí, lo sueltan y automáticamente
ya me dice todos los elementos que yo necesito. Fíjense cómo yo hice el listado de componentes. Bien, entonces por ahí quedó un poco, por ahí se podría poner un poco más hacia arriba, buscar a la hora de imprimir, ¿sí? O podría simplemente hacerlo en 2 hojas esto, ¿no? Podría hacerlo en dos hojas o 3 o las que sean necesarias. Bueno, espero que hayan entendido. La idea es que vean sencillamente cómo hicimos un diagrama espacio-fase hoy y cómo agregar un listado de elementos, ¿sí? Bueno, sigamos con lo que viene. Vamos a ver, yo les voy a dejar un ejercicio en el pizarrón para que ustedes puedan hacer y practicar esto mismo, hacer el circuito neumático, el circuito eléctrico, el diagrama espacio-fase y el listado de componentes. Bueno, espero que hayan entendido, ¿sí? La idea es, yo les voy a dejar un ejercicio, abajo les voy a dejar el ejercicio para que ustedes puedan practicar, en el cual vamos a usar 4 cilindros, ¿sí? Un cilindro simple efecto y 3 dobles efectos. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, las válvulas que yo elegí, sí, obviamente siempre 5-2, 3-2, digamos, las válvulas que ustedes necesiten, pueden modificarlas así. Yo por eso normalmente dejo abierta para que ustedes puedan modificar lo que necesitan. Entonces va a funcionar de la siguiente manera. Yo con el pulsador de marcha voy a apretar y estos 2 cilindros van a avanzar. Cuando llegan al final, este cilindro que está acá, que es 4V2, acciona este magnético. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que avance este cilindro. Cuando avance este cilindro que llega al final, va a hacer 2 cosas. Retroceder estos 2 y avanzar este cilindro. Esperar 5 segundos y caer esto, ¿sí? Entonces vamos de vuelta, presionar marcha, avanzan estos 2 cilindros, llegan al final. Cuando llegan al final, ¿qué hacen? Hacen avanzar este llega al final, retroceden estos 2, arranca también este cilindro, espera 5 segundos y retrocede. Muy parecido al anterior. Bueno, espero que lo puedan resolver. La idea es un poquito que practiquen con el FluidSync, hagan el circuito neumático, hagan el diagrama espacio-fase, agreguen la parte eléctrica, ¿sí? Y incorporen el listado de materiales. Así que bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Buen fin de semana.